Bueno, buenos días, estudiantes. Espero que todo vaya muy bien, que yo sé, estaba dando unos minutos para que alguien se conectara en esta segunda web conference. Entiendo que son navidades, que estamos modo vacaciones tal vez, pero pues es importante participar de estos espacios que son los sincrónicos donde podemos compartir, podemos dialogar, podemos resolver dudas, inconvenientes, y creo que de esa manera pues va a ser más fructífero nuestro trabajo y nuestro procedimiento dentro de este curso de aprendizaje. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces voy aquí. Listo. Bueno, ahí me deben ya estar observando y voy a dar paso entonces a la actividad que conviene el día de hoy. A ver, lo pongo acá. Listo. Entonces, nuestra segunda web conference del curso Juego, Recreación y Comunidad, hoy 17 de diciembre. Vuelvo y les reitero, mi nombre es Angélica María Sáenz, estoy aquí pues tutoreando y dirigiendo este curso. Encuentran allí el correo electrónico institucional, está también el usuario de Skype, el cual estoy destinada específicamente en este horario para atenderles a ustedes, pero sí que en algunos otros horarios pueden escribirme y les atenderé en lo que más pueda en lo más pronto posible, ¿no? Voy a iniciar haciendo una reflexión general sobre lo que he evidenciado del curso. Sí que es muy importante ingresar con mayor frecuencia a la plataforma y hacerlo 3 días antes de el cierre, enviar sus actividades, porque de esa manera vamos a poder interactuar más continuamente, hacer una retroalimentación más oportuna al proceso que están llevando a cabo. También nos dará la posibilidad de que podamos compartir con los diferentes compañeros y compañeras del curso. Pero si solo esperamos hasta el último día o fecha de entrega, pues va a ser difícil este proceso de comunicación, de retroalimentación mucho más efectiva. Entonces, les invito a entregar esas actividades, a subir y a generar muchísimo más diálogo y más reflexión entre todas las personas del curso. Asimismo, pues es importante leer con atención el sílabus y las guías, ya que allí está muy explícito lo que se debe realizar, los criterios que se van a tener en cuenta en la rúbrica de evaluación, y de esa manera podemos cumplir de manera satisfactoria nuestro proceso. Pero si no leemos con atención y posiblemente no entregamos las actividades previamente, pues va a ser cada vez más difícil, digamos, que posibilitar este proceso de aprendizaje colaborativo. Seguir fortaleciendo el hábito de la lectura es indispensable para nuestra formación profesional, y es importante seguir tratando, intentando de hacer las referencias, las citas de las personas que utilicemos en nuestros textos, en nuestros trabajos, y no solamente copiar y pegar la información de otras personas. ¿Vale? Ya ustedes con seguridad saben las implicaciones de copiar y tomarse como personal una idea de otra persona. Entonces hay que hacerlo así, a lo mejor haga una tabla como la que hicimos en ese trabajo, así haga una presentación en PowerPoint. Sí que es importante toda extracción de información de otra persona, de otra autoría, pues colocarla en nuestro documento. Eso también nos fortalece bastante nuestro aprendizaje. ¿Qué aspectos positivos he visto en los grupos en los que hubo participación? Pues la interacción fue muy buena, enriquecedora, los comentarios fueron de manera respetuosa y muy asertiva.
Y además se está evidenciando bastante que esos conocimientos previos nos ayudan realmente a la adquisición de nuevos aprendizajes. El día de hoy, pues vamos a hablar o vamos a tener 5 puntos. Uno es la reflexión inicial, que vamos a hacer siempre con un referente, una deportista. Luego voy a hacer una retroalimentación de la fase 2 de los trabajos que entregaron hace unos días. Y hablaremos a posterior de esas orientaciones para las actividades de la fase 3 y la evaluación efectivamente de la fase 3. Y al finalizar, pues espero ser lo más explícita posible para poder resolver todas las dudas o inquietudes que hayan podido surgir a lo largo del proceso. La reflexión inicial quiero hacerla con esta gran deportista, Ellery Hollingsworth. Ella es estadounidense, es una profesional del snowboarding y pues se ha destacado bastante con muy buenos logros a nivel internacional, a nivel de mundial. Y es una de las deportistas profesionales más jóvenes en el snowboarding. Nos enuncia, es increíble reinventarse y vencer nuevos retos. Entonces sí que es importante, a veces estamos bajo una rutina, a veces estamos en nuestro espacio de confort y pues es importante siempre empezar nuevos proyectos, a lo mejor encontrar otras maneras de resolver los problemas, las dificultades que estamos teniendo. Eso nos va a permitir reinventarnos y encontrar nuevas posibilidades. Y al encontrar nuevas posibilidades, pues también vamos a asumir nuevos retos. Lo mismo sucede cuando somos deportistas, ¿cierto? A través de la experiencia podemos ir adquiriendo nuevas técnicas, nuevos gestos deportivos, a lo mejor mejorar nuestras puntuaciones, nuestros propios récords, y eso con seguridad nos traerá querer ir a encontrar esos nuevos retos. En la retroalimentación de esta fase número 2, entonces sí que es importante, disculpa, ya. Sí que es importante, bueno, volver a resaltar que no debemos copiar cualquier tipo de trabajo, de documento de otra persona. Es importante siempre hacerle ese reconocimiento a la persona que se tomó la tarea de darnos la información. Entonces, hay dos maneras, o les voy a dar unos tips de cómo podemos citar. Entonces, hay unas maneras cuando yo estoy hablando del autor, arrancando mis frases, entonces en este caso, según Navarro, como lo enuncia este autor, es importante colocar el apellido inicial y entre paréntesis seguido de ese año de publicación del texto. Entonces, en este caso sería según Navarro, es el apellido de la persona en el año 2000, entonces lo coloco entre paréntesis. El trabajo afecta a los estilos de ocio porque, bla, 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 bla. Ahí continúo con mi frase. Entonces, darnos cuenta que esta es la manera de citar cuando inicio mi párrafo hablando y enunciando el autor o la autora. Cuando yo lo quiero colocar al final del párrafo, al final de las ideas, pues colocaré de la siguiente manera. Entonces, escribo la información que tengo en el estudio, se evidencia que las personas o el trabajo y los estilos de ocio se relacionan porque tan, tan, tan. Y después colocaría todo entre paréntesis, tanto el apellido del autor, seguido de una coma, y el año. Entonces, es la manera, si va al inicio, el autor va afuera y solo entre paréntesis va al año, y si lo coloco al final, tanto el apellido, coma, y el año van entre paréntesis. Eso es de manera inicial lo que
lo que podría ayudarnos a mejorar nuestra manera de citar en normas APA. Y después, cuando yo solamente, no es importante solo colocar la cita, sino también es importante al final de nuestros trabajos, de nuestros documentos, colocar las referencias o las bibliografías de donde sacamos la información. En este caso sería, coloco el apellido, coma, coloco la inicial del nombre, coloco el año entre paréntesis y luego coloco el título de mi texto y coloco la editorial o la ciudad y la editorial. De esta manera se cita cuando es un libro, ¿vale? Nos damos cuenta que estos son los elementos indispensables que deben estar allí. Nos damos cuenta que el título del libro se coloca en cursivo, ¿vale? Y de pronto, cuando hay más de un autor o autora, entonces se coloca lo mismo como puede estar en la parte de abajo e incluso si es un artículo de una revista, coloco importante colocar el nombre del título del documento, que en este caso sería Investigación, Gestión y Búsqueda de Información 2.0. Series estratégicas en el aula sería el nombre de la revista. Hay unos indicadores, el volumen, la edición, etcétera, que a veces va ahí, que sería 5 y 12, y de 79 a 88 sería la paginación. Ahí sí después coloco disponible en y el link de la página web. ¿Qué ha pasado en algunas personas? Colocan referencias o colocan bibliografía y un listado de links. Pues eso evidentemente no sería de la manera más adecuada, sino debo presentarla con esta información indispensable de los textos o las páginas web o los artículos que yo saque. Otra cuestión importante, que es lo que ven abajo, que dice Google Académico. Esta es una herramienta que nos facilita Google para encontrar fuentes de información fiables en la web. Entonces, que evidencié en algunos documentos que colocaban juego, colocaban recreación y transcribían o colocaban la información de Wikipedia, donde no hay un autor, donde no hay una institución que filie, que da soporte a esa información que está allí presente. Entonces, en esta herramienta de Google Académico sí que vamos a encontrar información que ya tiene una revisión previa, donde está en revistas, donde está en universidades, donde vamos a encontrar trabajos de pregrado, de grado, de maestría, etcétera. Entonces es una herramienta mucho más útil para nosotros y nosotras que estamos en este proceso de formación profesional. Entonces espero que a futuro, cuando utilicen o quieran encontrar información, utilicen Google Académico y más si es para hacer un trabajo académico. Los tres conceptos que estábamos teniendo en cuenta en este curso y en la fase número 2, pues era juego, recreación y comunidad. Teniendo en cuenta las características que ustedes enunciaron y las que estaban en los textos, pues me permito hacer o recopilar esa información que estaba detallado tanto por parte de ustedes como por parte de los textos. El juego es un concepto que sí que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha estado presente el juego y de hecho nos lo enunciaba Huizinga cuando hablaban del Homo Ludens, ¿cierto? Pero como concepto como tal se empieza a hablar a partir del siglo XVIII. El juego es indispensable porque ya se empieza a estructurar, se le empiezan a dar unas características. El juego es muy indispensable porque potencia el desarrollo y las habilidades de todo tipo, psíquicas, motrices, sociales, espirituales, de las personas, niñas, niños,
y ocupa el 75% del tiempo en ello. Entonces, si nosotros evidentemente recordamos nuestras experiencias cuando teníamos 10 años hacia abajo, pues tendremos la posibilidad de recordar que casi todo el tiempo estamos jugando, porque este es un mecanismo muy importante para potenciar nuestro propio aprendizaje. El juego como tal es conceptualizado como una actividad que se realiza, que nos genera placer, que nos gusta, nos genera gusto, satisfacción, diversión, y que de cierta manera yo gasto mi energía en esta actividad pues de manera desinteresada porque me produce satisfacción y la paso muy bien. Realmente cuando nos vamos también a nivel de políticas educativas, a nivel de políticas públicas, nos damos cuenta también en la cuestión legal que el juego se convirtió en un derecho humano de no solamente la infancia, sino de todas las personas que están allí. Pero es una condición necesaria, vital, importante. De hecho, en toda esta situación de la pandemia nos pudimos dar cuenta qué tan importante era continuar jugando, haciendo actividad física, haciendo algún tipo de ejercicio, ¿cierto? O de entretenernos en nuestras casas, porque la rutina que estábamos teniendo pues nos estaba asfixiando bastante y generando problemas emocionales, un poco también de angustia. Entonces seguimos viendo cómo el juego es esa necesidad, es una necesidad vital en la infancia, evidentemente, pero también sigue siendo parte indispensable de nosotros en la juventud y en la adultez. El juego también empieza a ser una base de los currículos escolares en educación física y desde el año 1936 que se empieza a estructurar, pero casi que nos damos cuenta hoy en día que el juego se convirtió en una herramienta de aprendizaje en diferentes asignaturas escolares también. El juego puede que tenga unas reglas estructuradas o puede que no a la vez. Y pues en la adultez proporciona ese bienestar, ese descanso y demás. Que estos son los tres autores que están allí referenciados, pueden hacerlo de esta manera. Y pues el juego se termina enfatizando con la apreciación de Huizinga de mal manera, que es una acción, una actividad de ocupación libre que tiene unas reglas obligatorias, y si ya lo enuncia porque habla ya del juego más estructurado y de libre aceptación. Si yo quiero jugar juego, si no, pues no pasa nada. Acompañado de alegría, atención, conciencia y se puede abandonar cuando se desee y se desarrolla en un espacio y en un tiempo determinado. Ahí podemos ver en las imágenes unos tipos de, digamos, de actividades que están haciendo en la infancia. Era importante, de pronto alguna persona lo detalló, pero muy brevemente, se los expongo acá. Hay diversas teorías que fundamentan el por qué y para qué jugamos. A veces es indispensable que profundicemos un poquito más allá en las lecturas y nos demos cuenta que hay unas teorías a nivel biológico que nos hablan de esa importancia a nivel biológico, a nivel de funcionalidad de nuestro organismo. Hay otros que nos hablan unas teorías un poco más psicológicas, más mentales, de todo lo que puede generar en nuestra actividad cerebral a través del juego. Hay otras teorías que nos hablan un poco más de cómo nos estructura el pensamiento o diversas habilidades que estamos, y otras cómo el juego puede explicarse desde una teoría de los comportamientos y las conductas y el aprendizaje. Se los detallo aquí para que las personas que quieran vayan, consulten, y casi que nos va a permitir centrarnos un poquito más desde qué perspectiva puedo yo o me gusta enfatizar con la conceptualización de juego. Esta la encuentran en el libro de García Fernández, que estuvimos también teniéndolo presente. Habían múltiples maneras también de clasificar los juegos. Por eso es importante centrarnos desde qué perspectiva, desde qué teoría o desde qué
autor o autora nos estábamos dirigiendo o asimilando. Parlevas nos comunica, nos transmite que hay unos juegos que son de manera psicomotriz, otros sociomotrices, y los sociomotrices se dividen a la vez en los que son de oposición, los que son de cooperación, y hay otros juegos que son de oposición-cooperación. Kailois nos habla de juegos de competición, de azar, de simulación o de riesgo. Jean Piaget nos enuncia de los juegos funcionales, simbólicos, regrados y construcción, más ligados en la parte de la infancia y la preadolescencia. Herrera nos hablaba de que hay juegos recreativos, competitivos, públicos, de azar, de representación, incluso también nos denotaba en su texto que habían unos juegos libres y habían unos juegos que son más dirigidos, que por ejemplo los juegos escolares son un poco más dirigidos y los juegos en la hora del descanso, en el recreo, pues son más libres. Palos, otro autor, nos habla que hay juegos de locomoción, hay juegos de lanzamiento, ya vemos que está más relacionado con habilidades motrices, ¿no? De pelota, de lucha, de habilidades, etcétera. Entonces es importante por eso siempre citar para ubicarnos. Venía el otro concepto que era de recreación. En los textos que teníamos allí presentes y utilizando aquí el de Gladys Guerrero, nos habla que la recreación viene de esa palabra recuperarse, se relaciona renovarse, restaurarse o recrearse, casi como al inicio que estábamos hablando con nuestra reflexión de reinventarnos. Esto nos permite, es un fenómeno social completamente la recreación. Cuando nosotros estamos haciendo un juego determinado, también quiere decir que estamos propiciando un espacio recreativo. Y también se utiliza como un dispositivo de control de esa población donde se promueve a nivel de política pública, lo cual es importante e interesante, y genera diversos programas como podemos encontrar en nuestras ciudades, como el deporte para todos, para todos los ejercicios, la ciclovía, entre otros. La recreación, entonces, es esa actividad que yo realizo durante mi tiempo libre, es decir, en los momentos en que no estoy laborando y que puedo utilizar juegos a lo mejor para recrearme. Es un proceso de realmente de participación y dinamismo. También mejora y potencia la calidad de vida a nivel individual o a nivel social, como podemos ver. Otro autor nos enunciaba, ¿cierto?, que era una condición emocional que nace desde esa sensación de bienestar, de tener una satisfacción personal. Y había una reflexión muy bonita en algún trabajo y nos decía que evidentemente todo este tipo de actividades placenteras y recreativas y nos ayuda al movimiento, pues nos ayuda a combatir el sedentarismo, que es una de las enfermedades pues, más complicadas que hay hoy en día, no solo en la adultez, sino también en la infancia. Les pongo aquí presente que cuando propongamos, hagamos actividades recreativas, pues casi que también es importante tener presente las fases, no es solamente hacer un juego por hacerlo, sino debemos plantearnos en cualquier actividad que hagamos unos objetivos, unos contenidos, identificar para qué tipo de población van las actividades, ¿cierto? Cómo desarrollar la sesión, ya casi que desde nuestra experiencia como deportistas, vemos que en una sesión de juego, de entrenamiento, etcétera, siempre hacemos una fase inicial, puede ser como el calentamiento, tenemos una parte principal, que ya sería el cómo voy a alcanzar ese objetivo, y también podemos encontrar una fase final de cierre, vuelta a la calma, y casi que es importante tener presente estos elementos a la hora de proponer nuestras actividades. Voy a hacer una pausa aquí en la presentación y quiero compartir un video sobre la importancia del juego en el aprendizaje.
Perfecto. Entonces, me quedo con esta frase. ¿Y tú has jugado hoy? Bueno, nos complementa bastante la temática que estábamos, de la cual estamos dialogando, de la que estamos profundizando en este curso. Entonces, espero que el video, claro está que posiblemente me lo pregunten, el video lo encuentran como la importancia del juego en el aprendizaje. ¿Qué te puede aportar el juego? Listo, lo encuentran ahí en YouTube. Ahora me centraré en el concepto de comunidad, que casi que en los textos no estaba tan explícito como los otros dos anteriores, sino de cierta manera también tocaba hacer inferencia de esta conceptualización. Básicamente una comunidad es un grupo de personas que son heterogéneas, no necesariamente debemos vestirnos igual, tener las mismas creencias, tener la misma contextura, asumir los mismos roles, no, sino es una heterogeneidad que se presenta. Pero sí que hay una serie de características o unos intereses en común, puede ser nacionalidad, puede ser gustos, puede ser creencias, ideologías, puede ser que tengamos una procedencia en común, puede ser que esos intereses o esas necesidades compartidas sean a nivel espiritual, a nivel de creencias, a nivel de valores. Eso nos asemeja a las convicciones sociológicas que son bastante compartidas. Puede ser también una comunidad donde haya una proximidad local, espacial, o puede ser una comunidad que está muy ligada a características de una comunidad educativa, una comunidad cultural, social, política, económica y demás. Sí que es importante notar que en las comunidades pues se respetan o se deberían respetar y se deberían compartir los derechos y deberes buscando ese bienestar común para generar una sana convivencia y generar pues una sociedad a posterior, pues nos permite también integrarnos entre las personas que pertenecemos a esta comunidad, hay interacción continua, se genera sentido de pertenencia, hay también un consenso implícito sobre las normas, actitudes, maneras de comportarnos y pues la cultura, la comunidad juega. Y cuando nosotros jugamos, interactuamos, compartimos, pues también estamos potenciando a través del juego las mismas tradiciones, las mismas prácticas culturales y estamos reforzando esos elementos allí implícitos. Los juegos, por ende, están muy enraizados con las costumbres y las tradiciones de las personas que pertenecen allí. ¿Vale? Era un poco para denotar. Voy a entonces finalizar el concepto de comunidad con un videito de 1 minuto. Muy bien, entonces todos formamos parte de una o más comunidades, ¿vale? Y tenía también una frase muy... Ay, aquí, que me saltó. Ahora sí, ya. Entonces, esto nos denota eh, cómo entonces en nuestras propias podemos pertenecer a más de alguna comunidad
y cómo es de importante el compromiso de todas las personas para que podamos alcanzar nuestros intereses y nuestras necesidades y particularidades. Voy entonces ya a entrar después de hacer esta retroalimentación, que espero que haya aclarado, digamos que algunas apreciaciones que ustedes hayan hecho y ya que no tuvimos la posibilidad de interactuar a través con algunas personas, a través del foro de discusión, pues se haya permitido generar de pronto algunos inconvenientes que teníamos sobre diferenciar bien lo que era juego, lo que era recreación y lo que era comunidad. En los entornos del ambiente virtual de aprendizaje, recordar que es importante ingresar a los tres en información inicial, en el de aprendizaje y posteriormente en el de evaluación. Las características de este curso, pues pertenece nuevamente a la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. Estamos en una formación profesional. El campo es disciplinar. Esto nos da como consecuencia que el curso sea de tipo teórico. La cantidad de créditos son 3 y estamos dentro del núcleo problemático de deporte social y comunitario, y este curso tiene como propósito el reconocer el juego y la recreación como una herramienta de incidencia o que influencia el desarrollo del deporte social comunitario a partir de la generación de diversas estrategias que van a coayudar al desarrollo de habilidades sociales e individuales en una comunidad. Ya hemos avanzado en nuestra fase 1 y en nuestra fase 2. En este momento estamos en la fase 3, que se llama estrategia comunitaria y va desde el 14 de diciembre hasta el 31 de enero. Tenemos mes y medio para hacer esta fase. Por tanto, vuelvo y reitero. Inició el martes 14 y va a finalizar un lunes, pero esta actividad tiene 200 puntos, tiene bastante peso dentro de nuestro curso. Es importante que usted a lo largo de este mes y medio interactuemos, me puede enviar avances, yo con mucho gusto se los voy retroalimentando, pero procure no enviar el 31 de enero, porque va a ser difícil que se le pueda retroalimentar y que posibilite el alcance de estos 200 puntos. Que es importante entonces revisar esa guía de actividades y la rúbrica de evaluación que están ya presentes en, en nuestra parte del entorno de aprendizaje, y encontramos pues ya que ya está disponible en nuestro foro de discusión en esta fase 3 de estrategia comunitaria y están los lineamientos que a continuación voy a explicar. Bueno, esta es la guía que tenemos, entonces para que la descarguen, la leen, si tienen preguntas, dudas, pues también espero aclararlas. Vamos a tener 2 resultados que se esperan en esta fase. ¿Vale? Entonces, como primer resultado, pues vamos a empezar a proponer. Ya tuvimos una fase de saberes previos, ahora hemos conceptualizado y ahora vamos a proponer estrategias que basado en el juego y la recreación van a contribuir o vamos a intervenir o a tratar de solucionar necesidades ciudadanas y o de comunidades. Y como segundo resultado, pues vamos a procurar que ustedes como estudiantes expresen sus ideas de una forma ordenada, que estén cohesionando, que haya una asertividad y haya secuencialidad, signos de puntuación y conectores, porque vamos a hacer un texto. La actividad consiste en 5 puntos, podemos denotarlos acá. El primer punto está relacionado con que vamos a identificar.
Identificar que una necesidad en la que podamos intervenir a través del juego y la recreación en nuestra comunidad. Esta debe ser real, ¿vale? Debe ser precisa, debe estar situada en su comunidad, en su barrio, posiblemente, o en alguna comunidad cultural que pueda llegar a tener y que responda a un fenómeno de formación o transformación social. Entonces, identificar qué necesidades hay, puede hacer aquí también una lluvia de ideas y después le va a permitir seleccionar la necesidad que usted crea que a lo mejor puede llegar a intervenir a través del juego y la recreación. Luego vamos a diseñar o vamos a elegir una actividad recreativa o un juego en particular que sirva de medio para dar solución a esa necesidad que se ha identificado. Entonces, ¿recuerdan la rúbrica que tomé en cuenta o que les mostré de que es importante cuando yo planeo un juego, no solamente describir el juego, sino colocarle un objetivo, a qué población está determinado, colocar unas fechas, una duración, colocar una parte inicial, previa a ese juego, a esa actividad, colocar ya la parte central, detallarla, explicarla, puedo colocar imágenes allí también cuando yo proponga o diseñe una actividad y siempre hacer un cierre, sea a nivel de vuelta a la calma, sea a nivel de retroalimentación, ¿vale? Porque me va a permitir de esa manera, pues, relacionar muchísimo más la necesidad que estoy teniendo y la propuesta de solución a esa necesidad. ¿Cómo vamos a diseñar la propuesta? Entonces, la esquematiza, la diseña en su cabeza con los pasos que pudimos ver de cómo se diseña, pero vamos a colocar en un documento en Word la siguiente información. Debe colocarle un título a su propuesta, no es solamente colocar el nombre de juego de actividad, procure que sea un título bastante llamativo, debe ser corto, pero también debe ser muy claro. Allí debe estar definido casi cuál es la intencionalidad que tiene para plantear esa actividad o juego. Vamos a colocarle una introducción. Esto nos da un abrebocas de lo que voy a hablar a posterior, ¿vale? Del tema que se está abordando. Vamos a describir la propuesta como tal. Ahí entonces qué se va a desarrollar, dónde se va a desarrollar, con quién se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar. Aquí incluso en esta descripción de la propuesta puede colocar una matriz de diseño de actividad, ¿vale? El objetivo general después debe aparecer, que es un resumen o una idea central, una con finalidad de lo que yo quiero realizar. Acordémonos que todos los verbos inician con un verbo en infinitivo, como sería ahí proponer, fomentar, construir, desarrollar, entre otros. Pueden buscar por internet cuáles son los objetivos o cuáles son los verbos más adecuados para objetivos generales y para objetivos específicos, que simplemente es detallar la manera, las tareas mucho más concretas que me van a permitir alcanzar ese objetivo general. Vamos a colocar cuál podría ser nuestra metodología de intervención, detalle, paso a paso esa actividad diseñada, cómo los va, digamos, si va a ser un juego determinado, cómo va a ubicar especialmente a las personas, qué va primero, si necesita material, si al finalizar necesita ubicarlos en otro espacio. Detallar esa metodología o manera como voy a dar paso a paso a mi actividad y al finalizar, pues es importante detallar unas conclusiones, unas reflexiones que me permitan hablar de esa necesidad que identifiqué, de cómo la actividad me permitió o no me permitió alcanzar o mejorar ese fenómeno que había allí implícito, o cómo ha impactado positivamente también a esa población, tratando de satisfacer esa necesidad, y pues debe dar cuenta de esa ejecución y culminación de su propuesta y dar cuenta también de cómo estoy aplicando la conceptualización de juego, recreación y comunidad dentro de este carácter de conclusiones.
Entonces, esto nos da, entonces como cuarto punto, vamos a compartir en el foro de discusión la propuesta que tenemos de intervención, pero aquí vamos a hacer es una presentación en diversas plataformas, puede ser en PowerPoint, puede ser en Prezi, puede ser en Canva, en la que ustedes consideren más adecuadas. Y voy a mostrarles de manera muy creativa, de manera muy clara, esos elementos que están aquí presentes, que tengo construidas en un documento en Word. Y por último punto, pues va a ser en un documento final, en el entorno de evaluación, vamos a entregar nuestra portada o nuestra propuesta escrita, que la propuesta escrita son estos elementos que están allí: título, introducción, descripción, objetivos, metodología y conclusiones. Va a estar allí en esa propuesta escrita y el enlace de la presentación o captura de pantalla de la misma. Esto, si lo fusionamos todo en un solo documento de PDF, sería válido. Por ende, entonces, en el entorno de formación inicial, recuerde revisar la agenda. Voy a tener también la grabación de esta segunda web conference y a lo mejor incluiré algunas noticias de interés. En el entorno de aprendizaje, pues encontramos en el foro de discusión o comparte esa propuesta de intervención a través de su presentación creativa. Y pues deben estar también esos elementos allí presentes en esa presentación. En el entorno de evaluación, pues debe entregar su documento en Word con su portada, su propuesta escrita y su enlace de su presentación. Las evidencias pues serán las mismas, su archivo en Word o PDF, con la portada, la propuesta escrita, el enlace de presentación o la captura de pantalla de las mismas. ¿Qué es importante tener presente? Hay que seguir las indicaciones que se especifican en este documento. Este trabajo lleva más tiempo, estoy muy segura que no lo podemos, tenemos que tratar de hacerlo durante todo este tiempo. Si tienen algún avance, tal vez pueden enviármelo y yo con mucho gusto pues les podré retroalimentar. Seguir las indicaciones que se especifican. Vamos a participar en ese foro de discusión evidenciando nuestra presentación de la propuesta. Vamos a desarrollar nuestras ideas propias, no copiar y pegar de otros textos, y si es el caso que nos apoyemos en diversas autores o autoras, vamos a citarles de acuerdo a las normas APA que hay y hacer las referencias al finalizar mi documento. Dentro de la rúbrica de evaluación, entonces, esos 200 puntos se van a dividir en 3 características muy puntuales. Uno va a ser en su propuesta de intervención, que sea real, que sea concisa, que sea precisa, que tenga los elementos que están allí destinados, que esté evidentemente satisfaciendo una necesidad de una comunidad en particular. En segunda instancia, vamos a evaluar esa organización de su texto, que tenga cohesión, que sea coherente, que tenga buena ortografía, que tenga las citas de manera adecuada. Y pues se va a identificar en tercer momento o tercer elemento su presentación que sea creativa. ¿Vale? Entonces, insisto, pueden utilizar cualquier programa, plataforma que consideren más adecuadas para presentar su propuesta. Hay actividades o todas las actividades que se procuran hacer dentro de este curso. Si la hacemos realmente, no hacemos la actividad solamente por enviar y entregarla, sino nos damos a la tarea de que ustedes son gestores o están en proceso de formación. Muchas de ustedes, muchas de las personas ya trabajan. Entonces, si nosotras hacemos una actividad muy consciente, bien preparada, bien elaborada, con seguridad la ejecutaremos y podremos empezar a generar
un impacto potencial y positivo dentro de nuestro entorno, desde nuestra población, y podemos verle beneficios, a lo mejor no tanto económicos, financieros, sino un beneficio social y de satisfacción de que los aprendizajes que estamos adquiriendo de manera teórica en los cursos de formación aquí en la UNAD, pues realmente los podamos poner en práctica en nuestra vida personal. Entonces, si hacemos una tarea, si yo estoy en un centro comunitario, si estoy con población de discapacidad, si estoy de pronto con mi comunidad indígena, yo puedo generar esta actividad y generarles beneficio y bienestar a niños, a niñas, adolescentes, adultos mayores, a la población que ustedes deciden. Bueno, estas fueron las referencias que igual seguimos consultando para dar todo nuestro aporte teórico y pues espero igual haber sido bastante clara en las actividades que deben entregar para esta tercera fase. Muchas gracias por su atención. Voy a devolverme entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla y bueno, pues espero que continuemos con nuestro proceso formativo. Recuerden que sea de manera más continua durante estos tiempos. Insisto, sé que son navidades, que entramos en modo vacaciones, pero es importante seguirle haciendo a las actividades. Igual va a ser muy fructífera si nos la tomamos súper en serio y podemos resolver una necesidad que tenga nuestra comunidad. Quedo en espera entonces de sus participaciones y no me resta más que desearles unas bonitas navidades, un próspero año. Estoy atenta igualmente a continuar la retroalimentación de sus procesos y nos estamos comunicando entonces. Hasta luego, buen día.